Hola, muy buenos días, compañeros y profesora. A continuación, le vamos a hablar acerca de los análisis sanguíneos y el metabolismo de la glucosa. Mi grupo está conformado por Angie Vadillo, Lucía Criollo y quien les habla, Jessica Bastidas. Bueno, para empezar, tenemos como introducción que los exámenes de sangre hacen referencia a lo que es un análisis de laboratorio, el cual está realizado en una muestra que puede ser de sangre completa, plasma o suero. Usualmente esta prueba es extraída de una vena del brazo por medio de una jeringa y su propósito es determinar los estados fisiológicos y bioquímicos tales como una enfermedad. Dentro de los resultados obtenidos en estos análisis, estos se van a comparar con los valores de referencia y para ello se debe tener en cuenta algunos factores como son la edad, el sexo, la raza, la técnica analítica y la muestra. También podemos decir que estos son unos análisis de sangre que van a permitir evaluar tres tipos de células sanguíneas como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, donde sabemos que en el recuento de los glóbulos rojos, la medición de la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, y el volumen medio de glóbulos rojos van a proporcionar información acerca de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno que va desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Estos niveles pues suelen medirse para detectar una anemia, una afección común que se presenta cuando el organismo no tiene suficientes glóbulos rojos. En el recuento de los glóbulos blancos, este va a medir la cantidad de los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, en la sangre. Los glóbulos blancos nos van a ayudar al organismo a combatir las infecciones y estos son más grandes que los glóbulos rojos y están presentes en cantidades mucho menores en el flujo sanguíneo. El recuento normal de glóbulos blancos puede ser un indicador de infección, inflamación o de otros problemas en el organismo. Y por último, podemos decir que las plaquetas desempeñan un papel de importancia en lo que es la coagulación y la prevención de las hemorragias. Entonces, cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión o un corte, las plaquetas se agrupan y estas van a formar lo que es un tapón en el orificio hasta que la sangre se coagula. Podemos decir que si el recuento de las plaquetas es demasiado bajo, la persona corre riesgos de hemorragias en cualquier parte del cuerpo. En cuanto al metabolismo de la glucosa, este se refiere a las diversas reacciones bioquímicas que tienen lugar para la formación, descomposición e interconversión de glucosa en los seres vivos. Entonces, aquí van a implicar dos vías bioquímicas diferentes. Una de ellas es la vía aeróbica, que es la que requiere oxígeno, y la otra vía es la anaeróbica, que esta no requiere oxígeno. Entonces, lo que es la vía aeróbica, esta ocurre en las mitocondrias de la célula y resulta en el uso eficiente de la glucosa para liberar lo que es la energía, mientras que en la vía anaeróbica, esta va a ocurrir en el citoplasma de las células y da como resultado una liberación moderada de energía. En los datos históricos de la sangre podemos decir que desde la antigüedad más remota, la sangre ha sido considerada como la esencia de la vida y está fascinado a la humanidad. El hecho de que al perderse pues esa la vida estimuló durante siglos la curiosidad por saber cómo se origina, de qué está hecha y cómo se mueve. En cada una de las épocas del saber humano dio su propia explicación y aportó paulatinamente una serie de descubrimientos que al acumularse han permitido entender los procesos fisiológicos de este líquido, considerado como vital desde los tiempos más remotos. También de ser uno de los cuatro humores básicos que conforman la materia viva, de acuerdo con la medicina antigua. Se dice que la sangre se transforma a partir del siglo XVII en una mezcla de fluidos y partículas diversas movidas incesantemente por la acción del corazón. Los investigadores querían abordar el problema de la composición de la sangre empleando pues nuevas herramientas científicas de observación, experimentación y medición. Para ello pues hicieron el uso de lo que era el microscopio, los aparatos de cuantificación, los colorantes y los reactivos químicos. Se dice que ya para el siglo XVII se descubrieron los eritrocitos y el carácter metálico de la sangre al detectar en ella las partículas de hierro. Ya para lo que fue el siglo XVIII se agregaron los leucocitos y casi un siglo después lo que fueron las plaquetas. Se dice también que uno de los grandes misterios por resolver era lo de la coagulación de la sangre
Este empezó a ser descifrado a partir del siglo XVII con el descubrimiento de la fibrina en la estructura de los coágulos y de las plaquetas, la trombina y el factor tisular durante el siglo XIX. También se dice que al iniciarse el siglo XX se conocía el origen y la morfología de las células de la sangre, así como la variación que sufren durante algunas enfermedades. Entonces, dentro de los datos históricos más relevantes tenemos los intentos por cuantificar las células sanguíneas. Fueron hechos por primera vez por Carl Bioret en 1818-1884, quien ocupó diversas cátedras en Alemania. Seguidamente está Hermann Welker, 1822-1897, quien mejoró el método y describió variaciones en la cantidad de células sanguíneas en diversas enfermedades. Y en 1882, Richard Thoma, 1847-1923, introdujo pipetas para diluir la sangre y facilitar la cuenta de células y usó ácido acético al 0.5% para destruir los eritrocitos y contar solamente los leucocitos. En los objetivos encontramos como primero comprender la importancia de lo que es la realización de los análisis de sangre, también saber interpretar los valores obtenidos con los valores de referencia para detectar posibles alteraciones en estos resultados y conocer las diferentes reacciones bioquímicas que tiene la glucosa en el metabolismo de los seres vivos. Factores que influyen en el desarrollo de las alteraciones clínicas. Bueno, entonces aquí podemos decir que los patógenos transmitidos por la sangre hacen referencia a los microorganismos patogénicos presentes en la sangre humana y que estos pueden causar enfermedades en los humanos. Entonces, dichos patógenos incluyen, pero no se limitan, como el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, y el virus de la tenemos como primero el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus lo que hace es infectar a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. Entonces, la infección va a producir un deterioro progresivo del sistema inmunitario con la consiguiente inmunodeficiencia. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y las enfermedades. En los parámetros bioquímicos para el virus de la inmunodeficiencia humana se encuentra lo que es la prueba de ELISA. En esta se va a inmovilizar el gel de las proteínas específicas del virus, las cuales interaccionan con los anticuerpos que ha desarrollado una persona infectada que están presentes en la sangre. Este complejo proteína-anticuerpo será revelado mediante la adición de un anticuerpo, el cual está unido a una enzima que va a producir una reacción colorimétrica. También esta prueba solo permite distinguir entre presencia o ausencia de este virus, pero no el grado de virulencia, para lo que hay que realizar pruebas de carga viral mediante técnicas de PCR o RT o PCR, las cuales van a permitir cuantificar el número de copias del virus por milímetros mediante una amplificación específica de zonas concretas en su genoma. Las características del microorganismo, pues este es un retrovirus que va a afectar las células inmunitarias, las cuales están encargadas de protegernos de las enfermedades. Entonces se dice que cada vez más personas con VIH pueden no desarrollar SIDA y que hoy en día, pues incluso habiendo tenido SIDA, se puede recuperar las defensas y llevar adelante una vida normal teniendo VIH. Todo esto será gracias pues a la eficacia de los medicamentos, el cual pues no va a curar la infección, pero va a hacer que el virus se multiplique más lento y por lo tanto no destruya las defensas del cuerpo. En las alteraciones metabólicas tenemos que la infección por VIH asintomática se va a asociar con una disminución temprana en las concentraciones plasmáticas del colesterol de alta densidad HDL, y que la progresión hacia la enfermedad sintomática y a síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, esta va a causar mayor disminución del colesterol HDL, disminución del colesterol total y elevación de los triglicéridos. También una acumulación de las subclases pequeñas y densas de las del LDL. Dentro de la patogenicidad del VIH podemos decir que la vía predominante de infección del VIH es a través del contacto sexual,
que el VIH usualmente ingresa al sistema inmune a través de las superficies mucosas como orofaringe de la enfermedad según la OMS. Para estudiar la distribución y los determinantes en la prevalencia del VIH, se tomaron diferentes grupos de la población de 4 provincias fronterizas de Vietnam. Dentro de sus resultados, se pudo observar que la prevalencia del VIH presentó grandes variaciones geográficas, en particular entre las trabajadoras del sexo, de 0 al 24%, y que su prevalencia presentó grandes variaciones en todas las provincias entre los consumidores de drogas intravenosas, que fue de un 4 a un 36%, y que fue menor en los jóvenes solteros, el cual era de 0 a 1,3%, y que los grupos móviles de 0 a 0,5%. Cabe resaltar que todos los grupos mencionaron tener relaciones con trabajadoras del sexo, entre los cuales pues el uso sistemático de preservativos fue inferior al 40%. Entonces, como conclusión, se puede decir que la gran variación geográfica de la prevalencia de VIH subraya la importancia del conocimiento de los contextos locales en la prevención de la infección. Dentro de la epidemiología se pueden clasificar como 3 niveles. Entonces, en la epidemia de bajo nivel están las regiones o países con prevalencia de VIH baja, tanto en población general menor del 1%. En la epidemia generalizada de bajo nivel están las regiones o países con prevalencia de 1 a 10% en población general. Y en la epidemia generalizada de alto nivel están las regiones o países con prevalencia del mayor por ciento, que es un 10 en población general. Dentro del hospedero se dice que cualquier persona es vulnerable a contraer lo que es el VIH, pero las personas que se exponen a un mayor riesgo de drogas inyectables van a tener un alto porcentaje de contraer SIDA. Esto también incluye a las personas que tienen relaciones sexuales arriesgadas con variedad de parejas sin protección. Y por último, en las causas de desequilibrio, se dice que cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita lo que es el sistema inmunitario, y que a medida que el sistema inmunitario se debilita, pues la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, pues ya la enfermedad se va a llamar a lo que se conoce SIDA. Y que una vez que la persona tiene el virus, este va a permanecer dentro del cuerpo de por vida. Otro factor que influye es el virus de la hepatitis B, el cual es una enfermedad infecciosa del hígado que está causada pues por el virus de la hepatitis B, y este pertenece a la familia Hepatnaviridae y se caracteriza por la necrosis hepatocelular e inflamación. Aquí se puede causar lo que es un proceso agudo o un proceso crónico que puede acabar en lo que es una cirrosis de hígado. En los parámetros bioquímicos encontramos que para la prueba de hepatitis es un análisis de sangre para averiguar si la persona tiene la infección causada por este virus. Esta prueba va a incluir lo que es un análisis de anticuerpos y antígenos de la hepatitis. Entonces, pues los anticuerpos son las proteínas del sistema inmunitario que produce para combatir las infecciones, y los antígenos son las sustancias que van a causar una respuesta inmunitaria. En las características del microorganismo tenemos que el principal representante, el hepatnavirus, el virus de la hepatitis B, infecta el hígado y en menor medida los riñones y el páncreas. Dentro de las alteraciones metabólicas encontramos lo que es una hepatitis grave o una insuficiencia hepática. En esta lo que va a ocurrir es un fallo hepático que se da por la incapacidad del hígado pues para llevar a cabo su función sintética, la cual puede ser muy brusca, o hiperagudo, que se va a dar en horas, agudo que se daría en días, subagudo en semanas o meses, y crónico ya que se da en meses o años. En la patogenicidad del virus de la hepatitis B, se dice que este virus pues se va a empezar a replicar en el hígado en un plazo de 3 días desde su adquisición, pero
Puede que los síntomas no se observen hasta 45 días después. Todo depende de la dosis infectante, la vía de infección y de la persona. Este virus lo que va a hacer es replicarse en los hepatocitos y dar lugar a los efectos citopáticos mínimos. En la distribución de la enfermedad, según la OMS, de acuerdo con los nuevos datos, se dice que cerca de 325 millones de personas padecen de una infección crónica por el virus de la hepatitis B. En un informe mundial de la OMS sobre la hepatitis del 2017, releva que la gran mayoría de los afectados carecen de acceso a las pruebas de detección y a los tratamientos que podrían salvarle la vida. Esto va a significar que millones de personas corren el riesgo de que la infección que sufren evolucione lentamente hacia la insuficiencia hepática crónica, el cáncer y los lleve a la muerte. Se puede decir también que las regiones más afectadas son la región de África, la región del Pacífico Occidental, según la OMS. Pero también cabe resaltar que nuevas infecciones del virus está reduciendo gracias a que se ha realizado la vacunación infantil. Dentro de la epidemiología se puede decir que la prevalencia de portadores del virus de la hepatitis B se sitúa entre el 0,1 y el 2% en áreas de baja prevalencia como son Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Aumentando hasta el 3 a 5% en regiones de prevalencia intermedia en países del Mediterráneo, Japón, Asia Central, Oriente Medio y Sudamérica. Estos valores ascienden hasta un 10-20% en áreas de alta prevalencia como el sudeste asiático, China o el África. En España se presenta una prevalencia de portadores del 1 al 2% y se considera un país de prevalencia baja media. También se dice que el amplio rango de frecuencias de portadores del virus de la hepatitis B en diferentes partes del mundo se debe fundamentalmente a la edad de la primoinfección, que está inversamente relacionada con el riesgo de la evolución a la cronicidad, donde la tasa de progresión de una infección aguda por el virus de la hepatitis B a una infección crónica es de aproximadamente el 90%. Si el virus de la hepatitis B se contagia durante el periodo perinatal, del 20 al 50%, si el contagio se produce entre el primer año de vida y los 5 años, y de menos del 5% si la infección ocurre en adultos. En el hospedero se dice que cualquiera puede contraer la hepatitis B, pero que sin embargo entre las personas con mayor riesgo se incluyen las personas que tienen relaciones sexuales con personas infectadas con el virus y quienes tienen varias parejas sexuales, también los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y entre las causas de desequilibrio se encuentran como el contacto sexual, si se tiene relaciones sin protección con la persona infectada. También está por compartir agujas. Se dice que el virus de la hepatitis B se transmite con facilidad a través de agujas y jeringas contaminadas con sangre infectada. También está de madre a hijo, donde las mujeres embarazadas infectadas con el virus de la hepatitis B pueden transmitirle el virus a sus bebés durante el parto. Sin embargo, se dice que es posible vacunar al recién nacido para evitar que se infecte en casi todos los casos. Metabolismo del parámetro bioquímico. En este caso tomamos como referencia el VIH. Entonces, en la cadena de infección del agente patógeno a agente infeccioso se encuentra la puerta de entrada del patógeno, que es por donde el microorganismo entra en una persona sana para producir la infección, volviendo al hospedero en seropositivo. Aquí el microorganismo ingresa por medio de la sangre, semen, líquido preseminal, secreciones vaginales, secreciones rectales y la leche materna. En el mecanismo de transmisión, el VIH solo se puede transmitir a través del contacto entre fluidos corporales que poseen una alta concentración viral. El virus no se transmite de manera casual. Aquí el virus se encuentra en la saliva, las lágrimas, el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. En la puerta de salida
Es el lugar por donde abandona el agente causal del cuerpo infectado para continuar su ciclo de vida, y esto se da a través de las siguientes vías: vía sexual, vía sanguínea, vía vertical, que es madre-hijo, y leche materna. En el reservorio, el virus del VIH es el ser humano. Se dice que una vez ingresado al organismo, el virus vive, se reproduce y se prolifera en un grupo de células inmunitarias en el cuerpo, usando su mecanismo para multiplicarse. En este caso, el virus del VIH inserta su plan genético dentro del ADN de una célula del sistema inmunitario, como un linfocito CD4. La célula infectada empieza a producir proteínas del VIH que actúan como elementos constitutivos para el VIH nuevo. En los factores de virulencia del patógeno encontramos como la inmunidad a la infección, daños hepatocelulares durante la enfermedad aguda y crónica, y persistencia del virus. En la distribución de la enfermedad, podemos decir que se estima que a finales del 2019 habían 38 millones de personas con el VIH, y que el 68% de los adultos y el 53% de niños con el VIH estaban en tratamiento antirretrovírico. Y en su hábitat están las células del sistema inmunitario, destruyendo las defensas o anticuerpos encargados de luchar contra las infecciones y las enfermedades. Causas del desequilibrio metabólico. Con un hemograma se pueden diagnosticar y detectar ciertas enfermedades que pueden causar un desequilibrio metabólico. En un hemograma completo podemos encontrar ciertas enzimas alteradas, hormonas desequilibradas y parámetros que nos pueden llevar a un fácil diagnóstico, entre los cuales destacaremos enfermedades como la anemia, la diabetes mellitus, la hipoglucemia, la hiperglucemia, los lípidos totales, el colesterol alto, los triglicéridos y virus como el VIH, la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C, aunque con una mayor relevancia clínica, la anemia, la diabetes, la hipoglucemia y virus de una gran importancia clínica como el VIH y la hepatitis B. El análisis de hemoglobina se utiliza comúnmente para detectar anemia, un nivel anormalmente bajo de glóbulos rojos en el cuerpo. Una de las causas metabólicas de la anemia es la mala absorción intestinal o una enfermedad renal crónica, el aumento de las necesidades, ya sea por el embarazo, la lactancia o cuando se presenta hipertiroidismo, trastornos congénitos del metabolismo de los folatos y carencias de micronutrientes como lo es la vitamina B12, el ácido fólico o el bajo consumo de alimentos ricos en hierro, además de una depresión medular, son una de las causas más comunes de anemia. Los signos y síntomas de esta enfermedad es fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor de pecho, manos y pies fríos y dolores de cabeza. Como podemos observar en la pequeña imagen, los glóbulos rojos se encuentran en altas concentraciones en la sangre, mientras que cuando se presenta anemia se ven bastante poquitos, como se puede reflejar en esta imagen. La fisiopatología de la anemia tenemos como un factor externo la pérdida sanguínea por una herida o un accidente, lo cual nos va a producir rápidamente una anemia por la no disposición de glóbulos rojos. En las causas nutricionales tenemos la deficiencia de factores esenciales como el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Esto se ve mucho en dietas bajas o nulas de consumo de productos animales. Se puede ver mucho en dietas vegetarianas estrictas no suplementadas. Y también tenemos la insuficiencia de la médula ósea de producir glóbulos rojos, lo cual nos va a llevar a una eritropoyesis disminuida y rápidamente nos va a conducir a una anemia al no ver glóbulos rojos rápidamente redistribuidos en sangre. Esto nos va a llevar a una hipoxia celular, que significa disminución de oxígeno disponible para las células del organismo, produciendo graves alteraciones en su funcionamiento. También va a bajar la viscosidad sanguínea, que nos va a dar una disminución a la resistencia periférica, por tanto podemos sentirnos muy mareados o somnolientos,
y también nos puede producir una taquicardia y una hiperapnea, que significa respirar muy rápido a lo que se puede considerar una respiración normal. Como otro factor, tenemos la hemólisis, que es la descomposición de glóbulos rojos. Esta puede ser congénita o puede ser por consumo de fármacos. Uno de los análisis más importantes es la glucosa en sangre. En este caso vamos a hablar de la hipoglucemia, que es la baja concentración de azúcar en sangre. Una de las causas es los fármacos o sustancias que pueden ser o no relacionados con la diabetes. Unas deficiencias hormonales, beber alcohol en exceso, producción baja de insulina, que esto también se puede dar por el consumo de fármacos destinados a la diabetes, y la superproducción de insulina, que es cuando la diabetes no está tratada y pasa de una hiperglucemia a una hipoglucemia rápidamente. Los signos y síntomas de esta enfermedad es la inestabilidad, sudoración, escalofríos y humedades, confusión, incluyendo delirio, latidos cardíacos rápidos, mareo o vértigo, hambre y náuseas, somnolencia, visión borrosa o pérdida de ella, hormigueo o entumecimiento de los labios o la lengua, dolores de cabeza, debilidad, fatiga, ira, terquedad o tristeza, falta de coordinación, pesadillas o gritos durante la noche, convulsiones y estar inconsciente o perder el conocimiento. Este de estar inconsciente o perder el conocimiento es cuando se da una hipoglucemia muy rápido, sobre todo cuando estamos en ayuno y hacemos ejercicio. Nos podrían dar todos estos síntomas, pero no es como si tuviéramos una patología en sí, sino porque nuestro nivel de azúcar en sangre está demasiado bajo. Pero este se curaría muy rápido consumiendo algo de azúcar o comiendo algo después de haber estado en un periodo largo de ayuno, pero también puede ser patológico si pues presentamos alguno de los síntomas como la baja producción de insulina o la superproducción de insulina. En la fisiopatología de la hipoglucemia tenemos un primer caso que es un nivel bajo de glucosa y el páncreas va a sacar el glucagón segregado por las células alfa y pues prácticamente pues le va a decir al hígado que tiene que descargar la glucosa en sangre, estableciendo rápidamente los niveles normales de glucosa. Pero cuando esto se hace muy frecuentemente, pues no siempre vamos a tener el reservorio necesario, causando una hipoglucemia que nos puede pues causar todos los síntomas que vimos anteriormente. Pero también tenemos de que cuando tenemos un nivel muy alto de glucosa, el páncreas va a segregar la insulina por las células beta, pero las células no van a poder tomar siempre toda la insulina y llevar la glucosa a sangre, sino que más bien nos puede llevar a una resistencia a la insulina, lo cual también nos va a llevar a una hipoglucemia grave o crónica. Y al otro extremo de la glucosa en sangre tenemos la diabetes mellitus, que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por una hiperglucemia. Entre las causas más comunes tenemos el sobrepeso o la obesidad, también la resistencia a la insulina, mutaciones genéticas, genes o antecedentes familiares y lesiones o extracción en el páncreas. Los signos y síntomas es el aumento en la sed y la misión, fatiga, visión borrosa, pérdida de peso inesperada, aumento de hambre, llagas de curación lenta e infecciones frecuentes, encías rojas e inflamadas, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies. En la fisiopatología de la diabetes, pues tenemos ya el carbohidrato queriendo ser absorbido en el intestino, pero tenemos una secreción defectuosa de insulina y un exceso de producción de glucosa en el hígado. Entonces toda esta glucosa va a pasar a sangre, pero sin poder ser utilizada por el cuerpo. ¿Por qué? Porque generamos una resistencia a la insulina. Las células no pudieron captar esa insulina junto con la glucosa para volverse energía para todo el cuerpo, sino que más bien esta quedó libre y la insulina pues también quedó sin poder ser utilizada para llevar a todos los
organismos y también esta glucosa se puede convertir rápidamente en tejido adiposo, haciendo pues que el paciente tenga un gran sobrepeso o sea obeso. Entre los virus detectados por los análisis en sangre tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es denominado como un lentivirus, un género de la familia de los retrovirus que pues causa la infección del VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Los signos y síntomas de esta enfermedad es fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, erupción, dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca, ganglios linfáticos inflamados principalmente en el cuello, diarrea, pérdida de peso inexplicable, tos y sudores nocturnos. Una de las causas de esta enfermedad es usar drogas intravenosas, relaciones sexuales sin protección y en más baja prevalencia de madre a hijo durante el embarazo, parto y lactancia, o cortarse con un objeto infectado por VIH y en muy baja proporción las transfusiones de sangre pues ahora son bastante seguras. Fisiopatología del VIH. Esta actúa destruyendo el sistema inmune con un efecto simpático directo y una apoptosis por proteínas tóxicas. Entonces, en este esquema miramos que hay unas células CD4 rojitas, entonces estas son las que están infectadas con el virus del VIH y entonces estas al estar próximas a las células CD4 que no están infectadas pero están muy próximas pueden causarle apoptosis por unas proteínas tóxicas que trae el virus. Entonces las células que no están infectadas van a sufrir una muerte celular, mientras que las células infectadas se van a seguir replicando por todo el sistema hasta prácticamente destruir todos los linfocitos. Y esto pues va a causar que el sistema inmune esté prácticamente nulo, lo cual pues va a llevar a enfermedades infecciosas oportunistas e incluso cáncer. La hepatitis B es una infección grave en el hígado causada por el virus de la hepatitis B, que generalmente esta enfermedad se transmite por la exposición a fluidos corporales infectados. Signos y síntomas es dolor abdominal, orina oscura, fiebre, dolor articular, pérdida del apetito, náuseas y vómitos, debilidad y fatiga y pigmentación amarilla en la piel y partes blancas del ojo, como lo es la ictericia. El ojo se vuelve súper amarillo, lo cual pues puede ser un síntoma muy predictivo de la hepatitis B. Bueno, se puede contagiar con el contacto directo con sangre o fluidos contaminados, con el contacto sexual sin protección, en menor medida por transfusiones de sangre contaminadas. También se puede dar de transmisión madre a hijo o por inyecciones y punciones con material contaminado. Las enfermedades mencionadas anteriormente se pueden detectar con un análisis de sangre. Para tomar un análisis de sangre, pues la mayoría de veces la sangre se extrae de una vena localizada en la parte inferior del codo o el dorso de la mano. El sitio pues se tiene que desinfectar con un antiséptico, se coloca una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar presión en la zona y esto hace que la vena de sangre se llene. Se introduce una aguja por la vena, se recoge la sangre en un frasco hermético o en un tubo adherido a una aguja y la banda elástica pues se retira del brazo haciendo que se llene el tubito donde va a estar recolectada la sangre. Y luego pues se saca la aguja y el sitio se cubre con un vendaje para detener el sangrado. En bebés y niños pequeños pues se utiliza un instrumento puntiagudo llamado lanceta para pulsar la piel y hacerla sangrar. Pero se recogen un portaobjetos una cantidad muy mínima de sangre, pues los bebés tienen más poquita sangre que nosotros y pues se coloca también un vendaje para que no se produzca ningún sangrado. La preparación para el examen pues depende de las cuánta sangre se vaya a sacar.
Muchos exámenes requieren medidas especiales y en algunos casos pues el proveedor le dirá si necesita tomar algún medicamento, dejar de tomar algún medicamento o si se debe presentar en ayuno. Por lo menos en el análisis para glucosa en sangre lo mejor es presentarse en ayuno o pues más bien es la regla general. Para el VIH sí puede ser en cualquier momento, igual que para la hepatitis B. Y en la anemia también en muchos casos se solicita que el paciente esté en ayuno. Un hemograma completo es un análisis de sangre que ayuda a conocer la cantidad total de varios tipos distintos de células sanguíneas por medio de pruebas microscópicas. En este pues podemos ver los glóbulos rojos de 4,5 a 6 millones por mililitro. Si está inferior podría significar anemia. Hemoglobina del 13 a 16 gramos por decilitro. Si está inferior a 12 es anemia. Hematocrito del 38 al 50%. Volumen de glóbulos medios del 80 a 100. Hemoglobina media de 26 a 34 y glóbulos rojos medios de 31 a 36 gramos sobre decilitro y un RDW del 15 de un 11 a un 15%. Todos los exámenes deben salir sobre los valores de referencia o si no pueden indicar alguna patología médica. Para la glucosa en sangre se debe tomar pues la prueba de glucosa en sangre y el paciente debe presentarse en ayunas, o sea, no haber comido nada durante las últimas 8 horas antes del examen. Entre los valores pues tenemos que un nivel de glucosa sanguíneo en ayunas debajo de 100 miligramos sobre decilitro o 5,6 milimoles por litro se considera normal. Por debajo de 70 miligramos por decilitro se considera hipoglucemia y un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro o 5,6 a 7 milimoles por litro se considera prediabetes. Este resultado también se puede denominar glucosa en ayunas alterada. Eh, Cuando esta sale alterada, muchas veces se realiza otro examen y para comprobar si hay diabetes. Pero pues ya si el nivel de glucosa sanguíneo en ayunas está en 126 miligramos sobre decilitro o más de 7 milimoles litro, indica que ya es diabetes tipo 2 y se debe iniciar pronto tratamiento. La prueba del VIH también es una prueba sanguínea antígeno-anticuerpo que busca los niveles tanto de anticuerpos para el VIH como del antígeno P24. Este examen puede detectar el virus en tan solo 3 semanas después de ser infectado. El análisis de seguimiento también se conoce como prueba confirmatoria. Pues si la prueba es positiva, significa que el paciente es portador del virus. De lo contrario, es no portador, aunque pues igual se debe hacer la prueba confirmatoria. También existen varias pruebas que pueden detectar anticuerpos contra el virus del VIH o material genético de ARN del VIH. Estas pruebas incluyen la isoinmunoanálisis de absorción, ELISA por sus siglas en inglés. Por lo general, esta prueba es la primera en usarse para detectar la infección del virus. Si los anticuerpos contra el VIH están presentes, la prueba será positiva. Y la reacción de la cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés. Esta prueba detecta ya sea el ARN del virus VIH o el ADN del VIH en los glóbulos blancos infectados con el virus. La prueba PCR no se realiza con tanta frecuencia como la prueba de los anticuerpos debido a que requiere técnicas y equipos costosos. Y la inmunofluorescencia directa, IFA por sus siglas en inglés. Esta prueba detecta anticuerpos del VIH mediante el tinte fluorescente especial y un microscopio. Esta prueba puede usarse para confirmar los resultados de ELISA, pues también es llamada la prueba confirmatoria. En el esquema vemos cómo la prueba ELISA ha evolucionado. Pues en su primera generación tenía
que estar expuesto hasta 40 días para que la ELISA pudiera confirmar. En la segunda generación hasta 30 días, en la tercera generación 20 días y ya en la última generación que está detectando anticuerpos y el gen P24, solo se necesitan 10 días de haber estado infectado para empezar con el tratamiento. En la hepatitis B, pues para hacer un diagnóstico solo se necesita una muestra, pero a esta muestra se le van a hacer 3 tipos distintos de prueba. La HBsAg o agente de la superficie de la hepatitis B. De ser este resultado positivo o activo, significa que la persona está infectada con el virus de la hepatitis B y puede ser una infección aguda o crónica. Y las personas infectadas pueden transmitir el virus a otras personas a través de la sangre. Eh, para la hepatitis B, HBsAg o anti-BSH, un resultado positivo o reactivo significa que la persona respondió satisfactoriamente a la vacuna o se ha recuperado de una infección aguda y significa que es inmune. Para la interpretación del anticuerpo del nucleico de la hepatitis B, HBsAg, es un anticuerpo que forma parte del virus, no brinda protección y el resultado debe ser corroborado con la HBCO o el anticuerpo HBC positivo. Indica pues que la persona, además de tener una infección pasada, creó inmunidad al virus. El caso clínico que nosotras escogimos recibe el título de diabetes mellitus tipo 2 con tendencia a la cetosis. Es realizado por una revista médica de Chile en el año 2015 en el país de Chile. A continuación, pues, la introducción. Bueno, se dice que pues la mayoría de pacientes que son diagnosticados con diabetes mellitus se pueden clasificar dentro de los 4 grupos que están aceptados actualmente, teniendo en cuenta pues la heterogeneidad de cada uno de ellos. Pero se dice que también un 10% de estos casos no pueden ser clasificados dentro de estos 4 grupos, ya que presentan algún tipo de dificultad y pues esto no permite que sean categorizados. Como tal, se trata principalmente de adultos jóvenes que inician su enfermedad como diabetes mellitus tipo 1, pero que va evolucionando como diabetes mellitus tipo 2. Este subtipo pues se conoce o se ha denominado como diabetes mellitus tipo 2 con tendencia a la cetosis. Sus siglas son DTC. Se dice que entre un 35 a un 40% se presenta en niños y adolescentes en el momento diagnóstico de diabetes tipo 1 y entre un 5 a un 25% en adultos jóvenes. Nuestro caso clínico es de un hombre de 45 años, tiene un peso de 80 kilogramos, una talla de 1,72 metros, tiene un IMC de 27,11 kilogramos por metros al cuadrado, es decir, que se encuentra en sobrepeso. Es portador de dislipidemia, que pues tenemos entendido que la dislipidemia es el aumento de la concentración plasmática del colesterol y lípidos en la sangre. Esta condición pues está asociada a enfermedades crónicas, las cuales son degenerativas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus, entre otras. Este paciente no presenta antecedentes familiares de diabetes mellitus. Inicia un cuadro caracterizado por polidipsia, que la polidipsia es la sed intensa a pesar de que la persona haya bebido líquidos en abundancia. También presenta poliuria, que la poliuria es una producción anormal de grandes cantidades de orina, es decir, una micción excesiva. Esto pues tiene una relación con la diabetes, ya que el exceso de glucosa en sangre hace que ésta se excrete por la orina, lo cual es conocido como glucosuria. Por la orina se va a excretar agua y sales y glucosa. Esta abundancia de orina pues recibe el nombre de poliuria y al eliminarse por la orina gran cantidad de agua, glucosa y sales,
el cuerpo pues va a compensar esta pérdida mediante la polidipsia, que ya como mencioné es la sed intensa a pesar de que la persona haya bebido líquidos en abundancia. Al mes de evolución, el paciente consulta en un servicio de urgencias, se realiza un examen físico donde se destacan piel y mucosas secas, una acantosis nigricans, que tenemos entendido que la acantosis nigricans es la afección de la piel que genera manchas oscuras alrededor de las articulaciones y las zonas de pliegue. También podemos encontrar que es un paciente normotenso, es decir, que sus valores normales tiene unos valores normales de tensión sanguínea, tiene una pérdida de 8 kilos de peso, se realizan exámenes y pues este paciente es diagnosticado con cetoacidosis diabética, y debemos tener en cuenta que la cetoacidosis diabética pues es una complicación aguda severa de la diabetes mellitus tipo 1 y 2. La cetoacidosis es un estado de severidad metabólica que se va a caracterizar por lo siguiente: una hiperglucemia mayor a 300 miligramos por decilitros, una cetonuria mayor a 3 milímetros mol por litro, un bicarbonato menor de 15 y un pH menor de 7,3. El bicarbonato pues debemos tener en cuenta que es menor a 15 miliequivalentes por litro. Bueno, cuando encontramos una cetoacidosis diabética, esta se produce por una alteración en el metabolismo de las grasas, carbohidrato y proteína. Este es un resultado de una deficiencia absoluta o relativa de la insulina, con un exceso de hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras se van a elevar en momentos de infección, enfermedad, y pues la cetoacidosis puede ser precipitada por estos eventos. Las hormonas contrarreguladoras encontramos el glucagón, el cortisol, la hormona del crecimiento y la catecolaminas. Al paciente se le realizaron unas pruebas bioquímicas para diagnosticar la cetoacidosis diabética. Entre ellas encontramos la glicemia, la cual es medida en microgramos por decilitro. El paciente a la hora de ingresar tenía 640 microgramos por decilitro, y pues según la Asociación Americana de Diabetes, esta nos establece unos valores normales para la glicemia, la cual preprandial es de 80 a 130 microgramos por decilitro, un valor normal, y una postprandial es menor a 80 microgramos por decilitro. Postprandial quiere decir que esta se va a medir 1 o 2 horas después de comer. También encontramos el pH. El pH del paciente a la hora del ingreso era de 7.32 y los valores normales es de 7.35 a 7.45, lo que quiere decir que el paciente estaba presentando una acidosis, ya que su pH estaba por un valor por debajo del normal. También el bicarbonato, este es medido en miliequivalentes por litro. El paciente presentaba un bicarbonato de 20 miliequivalentes por litro, el cual se encontraba por debajo, ya que el valor normal es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. El sodio estaba en 140 miliequivalentes por litro, el cual pues debe estar en un valor entre 137 a 145 miliequivalentes por litro. El cloro en 105, el cual pues el valor normal es de 98 a 107 miliequivalentes por litro. También encontramos que se realizó la cetonemia. Esto es una prueba de cetonas en sangre, la cual nos va a indicar una cetoacidosis diabética. Estas cetonas pues se producen cuando las células no reciben suficiente glucosa. El valor normal es menor a 0,6 milésima de mol por litro. El paciente pues presentaba de 3, un valor más alto. El anion GAP, el cual pues el valor normal es de 12 más o menos 2 para que se tenga una compensación, y este se encontraba en 18. Bueno, también encontramos que dentro de esto pues se realizó los valores de la hemoglobina glicosilada, la cual es la medición de la cantidad de glucosa
que se encuentra adherida a los glóbulos rojos y es expresada en un porcentaje. El paciente pues a la hora del ingreso no tenía un dato, y ya a las 8 horas el paciente ya tenía un 8,8% y pues los valores normales es de 4,5 a 6,5%, y un valor que nos indica diabetes es mayor a 6,5% y una prediabetes es entre un valor de 5,7 a 6,4%. También encontramos la creatinina, la cual pues se mide para saber el estado y el funcionamiento de los riñones, si se encuentran en un buen funcionamiento. Los valores normales de 0,7 a 1,3 microgramos por decilitro en los hombres, y en las mujeres es de 0,6 a 1,1 microgramos por decilitro. El paciente presentaba 0,8, es decir, que se encontraba entre los valores normales. También colesterol total, cual el valor normal es menor a 200 microgramos por decilitro, y el paciente pues lo tenía en este rango. El HDL pues lo encontramos en 40, y pues lo óptimo es que este sea a mayor a 40 microgramos por decilitro. El LDL lo encontramos que tiene un valor de 94 microgramos por decilitro a la hora de ingreso del paciente, y lo óptimo es que sea menor a 100 microgramos por decilitro. Los triglicéridos el paciente pues los tenía en 330 microgramos por decilitro, y el valor normal o lo óptimo sería que lo tuviera menor a 200 microgramos por decilitro. Se realizaron unas pruebas de orina en donde pues la glucosuria, que es la que mide la cantidad de glucosa en la muestra de orina, el valor normal es de 0 a 0,8 microequivalentes por mol. El valor normal es milésima de un mol por litro. Esa es la... también encontramos la cetonuria, que es la que mide la cantidad de cetonas en orina. Esta se clasifica en valor moderado, valor pequeño y valor grande. El valor moderado va de 30 a 40 microgramos por decilitro, el valor pequeño es menor a 20 microgramos por decilitro y el valor grande es mayor a 80 microgramos por decilitro. Se le realizó un hemograma, el cual salió normal, al igual que el electrocardiograma. Para el tratamiento del paciente pues se inició con una solución salina del 0,9% con 1000 cc de cloruro de potasio y una insulina rápida endovenosa. A la hora pues se continuó con el aporte de volumen de 3000 cc y una insulina rápida subcutánea. A las 8 horas del tratamiento se inicia una terapia basal, bolos con insulina NPH, neutral protamine adergon, agedor, y esta pues es una insulina que se administra para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre para los pacientes diabéticos. Se administra por medio de inyección debajo de la piel 1 o 2 veces al día. Se continuó con el tratamiento, y antes del desayuno y la cena se tuvieron más refuerzos. Ya cuando el paciente se le ve una mejoría, se indica un régimen con 180 gramos de hidratos de carbono, insulina NPH y con un automonitoreo de glicemias capilares. A las 2 semanas, pues el paciente vuelve a su chequeo y se encuentra que es asintomático con glicemias capilares de ayunas de 70 a 110 microgramos por decilitro, una preprandial de 100 a 130 microgramos por decilitro y una postprandial de 160 a 180 microgramos por decilitro, es decir, que se encuentra dentro de los valores normales. Dada su buena evolución, pues se le disminuyó la insulina NPH y se le agregó metformina 850 microgramos 2 veces al día. Este medicamento pues se utiliza para tratar la diabetes tipo 2. La discusión nos dice que, como tal, la etiopatogenia de la DCT todavía es desconocida. A las personas se les ha descrito como una alteración en la secreción de insulina por una destrucción no autoinmune de las células beta, donde el grado de deficiencia de insulina es variable.
Debemos tener en cuenta que pues la cetoacidosis ocurre en forma simultánea al déficit de insulina y aumento de glucagón. Es decir, que se ha informado a los pacientes con DTC que tienen altos niveles basales de glucagón y la supresión de su liberación está disminuida, lo que sugiere que las células alfa podrían ser importantes en la patogenia de este subtipo de diabetes. Es sorprendente que en estos pacientes ocurre cetosis por una menor utilización de ácidos grasos libres y cetonas más que por un aumento de la lipólisis y producción de cuerpos cetónicos. Se llega a la conclusión de que la DTC es un subtipo de la diabetes mellitus tipo 2. Está bien identificada en los últimos años, ha sido descrita en varios países, incluido el país donde se realizó este caso clínico, que es Chile. Su presentación y su evolución natural es diferente a la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 clásica, y el conocimiento de esta entidad pues permite realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Dentro de las recomendaciones desde un perfil nutricional, pues sería modificar la ingesta de alimentos del paciente para llevar a cabo una dieta equilibrada y completa. Esto con el fin de mantener la glucemia en unos límites adecuados, generar también estilos de vida saludable, incluyendo la actividad física, la adecuada alimentación, un ambiente que sea agradable y ameno para el paciente. También disminuir el consumo de carbohidratos simples, ácidos grasos saturados, sales, azúcares, productos de repostería, bollería. Y también pues mantener el automonitoreo y asistir a los controles periódicos, ya que pues esto es con el fin de mejorar su salud y su calidad de vida. Dentro del glosario encontramos las siguientes palabras. DTC, que es la sigla que significa diabetes mellitus tipo 2 con tendencias a la cetosis. Acantosis nigricans, que es una afección de la piel que genera manchas oscuras alrededor de las articulaciones o en las zonas del cuerpo donde hay muchos pliegues. Normotenso quiere decir que el paciente se encuentra dentro de los valores de tensión sanguínea normales. Diabetes mellitus tipo 2, debemos tener en cuenta que esto es un tipo de diabetes donde la persona puede producir insulina, pero no en las cantidades suficientes que el organismo necesita para su correcto funcionamiento. Y cetosis es una situación metabólica del organismo originada por un déficit de carbohidratos donde se realiza el catabolismo de las grasas con el fin de obtener energía. Y esto sería todo lo de nuestro caso clínico y la exposición. Muchísimas gracias.